Buen día, comunidad CPN. En el siguiente video instructivo estaremos tratando los ausentismos en el módulo de personal. El objetivo es instruir sobre los procesos de control y seguimiento de los ausentismos de los colaboradores, tales como permisos, licencias y ausencias. Como primer punto tenemos las licencias por accidentes de trabajo o enfermedad ocupacional. En cuanto a las licencias por accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, el empleador le corresponde reportar las notificaciones de accidentes de trabajo y enfermedad profesionales a la entidad competente, que es la Administradora de Riesgo Laboral de Salud Segura, o ARLSS. La notificación debe ser realizada dentro de las 72 horas hábiles, contando a partir del evento. Para hacer las notificaciones, los requerimientos son los siguientes. Para notificar un accidente de trabajo, como primer requisito tenemos llenar correctamente el formulario ATR2, firmado y sellado por él o la encargada de recursos humanos de la empresa y su jefe inmediato. Como segundo requisito, el certificado médico original, y como tercer requisito, la fotocopia de la cédula de identidad y electoral. Para notificar un accidente en el trayecto, como primer requisito es el llenar correctamente el formulario ATR2 firmado y sellado por él o la encargada de recursos humanos de la empresa y su jefe inmediato. Como segundo requisito tenemos el certificado médico original. Como tercer requisito la fotocopia de la cédula de identidad y electoral. Y como cuarto requisito tenemos la acta policial certificada en el destacamento más cercano donde ocurrió dicho accidente. En el caso de muerte por accidente en el trabajo, como primer requisito es el llenar correctamente el formulario ATR2 firmado y sellado por él, la encargada de recursos humanos de la empresa y su jefe inmediato. Como segundo requisito el certificado médico original. Como tercer requisito el acta de defunción. Como cuarto requisito la carta de reclamación de los interesados. Como quinto requisito la acta de nacimiento de los hijos menores afiliados al fallecido. Como sexto requisito el acta de matrimonio, si son casados. Y por último requisito tenemos la acta de notoriedad, cuando no sea casado. Para notificar una enfermedad profesional, como primer requisito es llenar correctamente el formulario EPR1, firmado y sellado por él o la encargada de recursos humanos de la empresa y su jefe inmediato. Como segundo requisito el certificado médico original y como tercer requisito la fotocopia de la cédula de identidad y electoral. ¿Cuáles son los riesgos que cubre el SRL? Como primero tenemos toda lesión corporal o estado mórbido sufrido durante el tiempo y en el lugar de trabajo. Los accidentes de tránsito ocurridos a consecuencia de tareas encomendadas por el empleador, aún distintas a la profesión u ocupación del trabajador. Accidentes en actos de salvamento cuando tenga conexión con el trabajo. Accidentes de tránsitos y en trayecto dentro de la ruta y horario de trabajo. Enfermedades profesionales cuya causa directa provenga de la profesión o el trabajo que realiza la persona. ¿Cuáles son los riesgos que no cubre el SRL? Los accidentes en tránsito y trayecto fuera de la ruta y de la jornada de trabajo. Accidentes que ocurran en estado de embriaguez o bajo la acción de algún narcótico o droga enervante salvo prescripción médica. Los daños debido al dolor y o imprudencia temeraria del empleador accidentado, resultado de un daño intencional del propio trabajador o de acuerdo con otra persona o el empleador, fuerza mayor extraña al trabajo. En cuanto al pago del subsidio, se otorgará subsidio diario o semanal si se produce incapacidad temporal. Deberá realizarse a partir del cuarto día de incapacidad para el trabajo, certificado por los médicos, autorizados por el Colegio Médico Dominicano y certificados por la Sociedad de Medicina Ocupacional para esto. Y se mantendrá hasta que el trabajador haya recuperado su capacidad de trabajo o se haya fijado el grado de discapacidad permanente. Este subsidio diario o semanal por incapacidad temporal será el equivalente al 75% del salario medio de base del asegurado y al 75% si se encuentra hospitalizado. El pago del subsidio diario o semanal por incapacidad temporal se hará hasta un máximo de 52 semanas, 30 días antes de cumplirse la incapacidad temporal. Si el trabajador no lograra la recuperación y su incorporación al trabajo,
Se realizará una evaluación por la Junta Evaluadora propuesta por la ARLSS y validada por la Superintendencia de Riesgos Laborales para estos fines, quienes certificarán la discapacidad permanente en sus diferentes grados de acuerdo a lo establecido en los artículos 194, 195 y 196 de la Ley 87-01. Como podemos ver en la siguiente tabla, para accidentes de trabajo la cobertura de la ARL es un 75% y la cobertura del empleador es un 25% no obligatorio. Para enfermedades ocupacionales, de igual manera, la cobertura de la ARL es un 75% y la cobertura del empleador es un 25% no obligatorio. Como siguiente punto tenemos licencias por enfermedad común, las cuales son prestaciones en dinero que reciben el trabajador o trabajadora afectado o afectada por la discapacidad temporal ocasionada por enfermedad común, accidente no laboral y o discapacidad ocasionada por el estado en embarazo, el cual se otorgará a partir del cuarto día de la ocurrencia del evento que la genera hasta un límite de 26 semanas. Según la base legal, lo que refleja la ley 8701 en el artículo 131, subsidios por enfermedad, en caso de enfermedad no profesional, el afiliado del régimen contributivo tendrá derecho a un subsidio en dinero por incapacidad temporal para el trabajo. El mismo se otorgará a partir del cuarto día de la incapacidad hasta un límite de 26 semanas, siempre que haya cotizado durante los 12 meses anteriores a la incapacidad, y será equivalente al 60% del salario cotizable de los últimos 6 meses cuando la atención sea ambulatoria, y al 40% si la atención es hospitalaria. En cuanto a la formalización del subsidio, el trabajador informará a su empleador sobre su condición de salud. El empleador emitirá a través del SURA el formulario de solicitud de subsidio y lo entregará al afiliado o afiliada para ser llenado por su médico tratante. El trabajador entregará a su empleador el original del formulario de solicitud de subsidio que certifica su condición completado por el médico tratante. El empleador registrará en el SURA y remitirá vía electrónica o escaneado los montos del subsidio. El beneficiario o beneficiaria que reciba asistencia ambulatoria tendrá derecho a percibir el equivalente al 60% del salario promedio cotizado en los últimos 6 meses. Si se recibe atención hospitalaria, tendrá derecho a percibir el 40% del salario promedio cotizado en los últimos 6 meses. En ambos casos, el salario cotizable para el cálculo no podrá exceder del tope de 10 salarios mínimos nacionales por mes de incapacidad. También cabe destacar que una licencia a la vez puede contener ambas condiciones, hospitalización y ambulatoria, por lo que para el cálculo del monto se deberá tomar en cuenta y la solicitud debe completar ambos periodos. En cuanto a los montos del subsidio, el beneficiario o beneficiaria que reciba asistencia ambulatoria tendrá derecho a percibir el equivalente al 60% del salario promedio cotizado en los últimos 6 meses. Si recibiese atención hospitalaria, tendrá derecho a percibir el 40% del salario promedio cotizado en los últimos 6 meses. En ambos casos, el salario cotizable para el cálculo no podrá exceder al tope de 10 salarios mínimos nacionales por mes de incapacidad. Cabe destacar que una licencia puede a la vez contener ambas condiciones, hospitalización y ambulatoria, por lo que para el cálculo del monto se debe tomar en cuenta y la solicitud debe contemplar ambos periodos. Como siguiente punto tenemos la forma de pago del subsidio por enfermedad común. El pago del subsidio se realizará a través del empleador. Se establece un procedimiento de reembolso del pago del subsidio, de modo que los empleadores avancen mensualmente a los trabajadores el pago de los mismos, con derecho a ser reembolsado mensualmente por la administradora de subsidio. Se calcularán los periodos de pagos basados en el mes calendario para el reembolso al empleador. Se notifica al empleador el monto provisional a reembolsar y los periodos. Se procede a realizar los desembolsos mensuales mediante crédito a notificación de pago o crédito a cuenta bancaria del empleador por parte del SUR y el CIPS. En la siguiente tabla podemos ver un pequeño resumen. Dependiendo del tipo de licencia, tenemos que por enfermedad común ambulatoria la cobertura del CISALRIL será un 60% y la cobertura del empleador un 40% no obligatoria.
En cuanto al tipo de licencia por enfermedad común hospitalaria, la cobertura de CISARRIL es de un 40% y la cobertura del empleador es un 60% no obligatorio. Como siguiente punto tenemos licencia por maternidad, el cual es el pago en dinero a la trabajadora afiliada al régimen contributivo equivalente a 14 semanas de salario cotizable otorgado durante el periodo de descanso por maternidad. En cuanto a la base legal, y según la Ley 8701, artículo 132, subsidio por maternidad, la trabajadora afiliada tendrá derecho a un subsidio por maternidad equivalente a 3 meses de salario cotizable. Para tener derecho a esta prestación, la afiliada deberá haber cotizado por lo menos 8 meses del periodo comprendido a los 12 meses anteriores a la fecha de alumbramiento y no ejecutar trabajo remunerado alguno en dicho periodo. Esta prestación exime a la empresa de la obligación del pago de salario íntegro a que se refiere el artículo 239 del Código de Trabajo. Los hijos menores de 1 año de las trabajadoras afiliadas con un salario cotizable anterior a 3 meses de salario mínimo nacional tendrá derecho a un subsidio de lactancia durante 12 meses. Las normas complementarias establecerán la competencia y los procedimientos para el cálculo, la prescripción y la entrega de los subsidios por maternidad. En cuanto a la formalización del subsidio, una vez que la trabajadora sea informada de su estado de embarazo, solicitará a su médico elaborar un informe de maternidad que le certificará las siguientes informaciones: cantidad de semanas de embarazo al momento del examen, fecha probable del parto, datos personales de la trabajadora, identificación del médico y la PSS. En el informe de maternidad se debe declarar la persona que recibirá el subsidio en caso de fallecimiento de la trabajadora afiliada o tutor. El empleador, a través del Sistema Único de Información y Recaudo, el SIUR, de la Tesorería de Seguridad Social, registrará el embarazo, datos del informe de la maternidad, dando así el inicio al proceso de formalización de la solicitud. Cuando la trabajadora inicie el descanso por maternidad o dé a luz, lo que ocurre primero, el empleador deberá generar el formulario de solicitud de subsidio pre y postnatal a través del sistema SIUR de la TCS y entregarlo a la trabajadora o a una tercera persona designada por ella para que sea completado por el médico tratante. Una vez que el formulario esté completado por el médico, la trabajadora lo entregará a su empleador y éste lo registrará en el SIUR y remitirá por vía electrónica o escaneado. La formalización del pago. La CISARRIL autorizará el pago del subsidio por maternidad luego de verificar todas las informaciones suministradas por el empleador y el cumplimiento de las condiciones establecidas por la ley y los reglamentos. El empleador realizará el pago correspondiente al subsidio por maternidad a la trabajadora afiliada a través de la nómina de la empresa. La CISARRIL reembolsa al empleador el pago del subsidio por maternidad a través de un crédito aplicado a la notificación de pago, generada por la Tesorería de Seguridad Social, siempre que la notificación de pago del periodo sea por un monto mayor al monto del subsidio por maternidad de sus trabajadoras. En caso contrario, será mediante una transferencia de fondos a una cuenta bancaria declarada por el empleador en el SIUR. En cuanto a la formalización del pago, durante la licencia pre y postnatal, tanto la trabajadora como el empleador deberá seguir cotizando a la Seguridad Social, en las mismas condiciones y proporciones que establecen los artículos 56 y 140 de la Ley 8701, modificados por los artículos 1 y 3 de la Ley 188-07.